solidarizarse con la causa palestina en un momento tan importante. La idea de que hay personas en el mundo que se considera que son apátridas, ¿no? Porque no tienen ciudadanía, no tienen pues esta legalidad. A mí es una palabra que no me gusta aplicar en el caso de la cuestión palestina. Los palestinos sí tienen patria, que es Palestina, lo que no tienen es Estado. Y por ahí me gustaría empezar, justo la cuestión del Estado-Nación, porque se habla del Estado de Israel, el derecho a existir del Estado. Los estados no tienen derechos, quienes tienen derechos son las personas. Esta idea del Estado-Nación es relativamente moderna si pensamos en la historia de la humanidad. Justo el asentamiento humano más antiguo, ¿no? Cuando nos empezamos a volver ya sedentarios y empezar a construir ciudades, Catalcuyuk en la actual Turquía, son 8.000 años antes de Cristo. Si le sumamos esos 8.000 años, los 2025 en los que estamos ahora, son 10.000 años de la historia de la humanidad, en donde tuvimos siempre, como sociedades, distintas formas de organizarnos. Ciudades-estado, por ejemplo, en el caso de los griegos, hablamos de los antiguos imperios, etcétera, ¿no? Pero estamos acostumbrados ahora a la norma en la que nosotros vivimos, en la que existimos, que es la del Estado-Nación. El Estado-Nación, que es un concepto inventado después de la Guerra de los 30 años, precisamente como consecuencia de todos estos conflictos europeos, 1648, es decir, hace 377 años. 377 años frente a una historia de la humanidad de 10.000 años no es nada, ¿no? Pero hace 377 años en Europa se decidió que lo mejor era que cada nación, una nación entendiendo un pueblo que tiene ciertas, una identidad compartida, ¿no? Un idioma, una historia en común, que viven dentro de un territorio, que precisamente pues establecieran ahí las fronteras y que pudieran tener su propio gobierno y que pudieran tener sus propias dinámicas. Era una cuestión relativamente funcional para la realidad europea, en donde más o menos había homogeneidad. Digo más o menos, ¿por qué? Porque la realidad es que Europa tampoco fue completamente homogénea. Ahí tenemos el caso de España, las reivindicaciones de los catalanes, los vascos, etcétera, ¿no? Pero para otros países y en general para Europa más o menos funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que este concepto de Estado-Nación entonces después se va a imponer en un sistema internacional creado a partir de la colonización europea, que llegaron a imponer al resto del mundo sin importarles si en realidad era funcional para los otros pueblos en donde lo impusieron. Pueblos o territorios en donde había distintos grupos étnicos, distintas naciones, como es el caso de México, ¿no? Un azteca, un choluteca, un olmeca, no son los mismos pueblos, no son las mismas naciones, aunque desde fuera los europeos quisieran verlo. Entonces, en un mismo territorio juntan a varios pueblos pretendiendo que convivan y que ahora generen una identidad común. ¿Y qué pasa con los árabes? Con los árabes es al revés. Es una nación que se extiende por todo el norte de África, por el Medio Oriente, pero ellos los van a dividir en varios estados diferentes, ¿no? Continuando entonces con esto, pensando en términos del Estado-Nación, el primer Congreso Sionista Mundial se realiza en 1897, es decir, hace 128 años, menos tiempo todavía. El antisemitismo ha existido y sigue existiendo, sobre todo es algo que se profundiza a partir de la Edad Media. Es cierto que la población judía era maltratada por toda Europa, que sufrían todo tipo de vejaciones, persecuciones, etcétera. Y pues la solución, pensando en estos términos europeos de Estado-Nación, era: necesitamos nuestro propio Estado, un Estado en donde la nación judía pueda tener entonces su propia política, sus propias dinámicas, determinar su destino, tener su propia identidad. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Cuando se empieza a hablar de esto del Estado judío, es a partir de un movimiento que es el sionismo, que mucha gente equipara con judaísmo, y no es la misma cosa. El judaísmo es la religión, el sionismo es un movimiento político, étnico y nacionalista. No tiene nada que ver con lo religioso. Lo religioso se ha utilizado lamentablemente para movilizar a las personas. Al principio, cuando se hablaba de este Estado judío, no se hablaba de un lugar en específico. Hubo opciones en Argentina, ahorita que Milei precisamente está hablando otra vez, ¿no?, de darles oportunidades a los judíos. Se presentó una opción en África. ¿Qué pasa, sin embargo, incluso con estas opciones? Países que lo estaban respaldando, como Gran Bretaña,
pues ya desde allí estaban ofreciendo tierras que no les correspondían, ¿no? Tierras que les pertenecían a otros pueblos. ¿Y qué pasa? Que en realidad para la mayoría de esta población judía, a pesar de ser perseguidos, no había un incentivo suficientemente fuerte para dejar lo mucho o lo poco que tuvieran para ir a establecerse y empezar desde cero en cualquier otra parte. Y ahí es donde viene la manipulación religiosa. La idea de empezar a hablar de que no es cualquier tierra, es la tierra prometida. ¿Qué pasa, sin embargo, con el discurso de la tierra prometida y que muchas veces se confunde, ¿no? La gente que habla de la Biblia, por ejemplo. No es lo mismo hablar de los israelitas y del pueblo de Israel en la Biblia, que Israel en la Biblia es una persona, que hablar ahora de los israelíes como ciudadanía, ¿no? La tierra prometida, que era Canaán, que en realidad ni siquiera en la Biblia está bien definido. Y sobre todo, otra vez, estamos hablando de cuántas decenas de miles de años que en realidad pues no se sabe siquiera exactamente, ¿no?, a qué periodo histórico corresponde la parte del Antiguo Testamento o la Torá para los judíos, de acuerdo con lo que serían las fronteras y la forma de entender el mundo en la actualidad. Pero ¿por qué usar ese discurso? Porque entonces esto quiere decir que judíos ricos, como los Rothschild, por ejemplo, sí iban a invertir en el proyecto. Como cualquier proyecto, lo que se necesitaba era dinero para llevarlo a cabo, se necesitaba convencer a las personas de dejar lo poco o mucho que tuvieran para empezar de cero en otro lugar. Sí, pero porque ahora se trata de un motivo religioso, ¿no? Entonces se empieza a hablar del establecimiento en lo que en ese entonces era llamado Palestina, ya no Canaán, pues de este dichoso Estado judío. En la Primera Guerra Mundial, justo es cuando Gran Bretaña, la Declaración Balfour en 1916, le promete el apoyo de Gran Bretaña al movimiento sionista para establecer este Estado. Una vez más recalco, ¿qué tiene que hacer Gran Bretaña prometiendo tierras que no le pertenecen a Gran Bretaña? Le pertenecían al Imperio Otomano. Palestinos, judíos, cristianos, musulmanes, porque hay palestinos, cristianos y judíos también. Todos ellos vivían en completa paz y armonía dentro del Imperio Otomano. Entonces, Gran Bretaña promete algo que no tenía por qué haber prometido. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña y Francia ya se habían repartido las tierras otomanas desde antes de que la guerra terminara. Termina la Primera Guerra Mundial, 1919, hace 106 años. Para ponerlo en perspectiva, mi mamá tiene 83 años. No es nada, es la vida de una persona, ¿no? Conocemos personas que justo han llegado a la meta de los 100 años. No tiene tanto tiempo como nos quieren hacer creer, ¿no? Termina la Primera Guerra Mundial, obtienen su objetivo, Gran Bretaña toma el control del territorio en los dichosos mandatos de la Sociedad de Naciones y empieza este proyecto colonial, porque eso es lo que estamos hablando, colonización de asentamientos. Migrantes judíos que empiezan a llegar con el apoyo del movimiento sionista, con el apoyo de Gran Bretaña, y a empezar a establecer este Estado, a empezar a establecer estas leyes y estas dinámicas que no tienen nada que ver con la población indígena local, a quienes ni siquiera les preguntaron, no se les tomó en cuenta. Y así empiezan los problemas, que son evidentes. Ahora vemos en los medios de comunicación cómo reacciona la sociedad mexicana cuando escuchamos, viene una oleada de migrantes, y en automático las redes sociales se llenan de xenofobia, ¿no? En automático la gente dice, vienen los migrantes, traen sus problemas, son criminales. Bueno, estamos hablando de caravanas que a lo mejor, a lo mucho serán 5 o 6 mil personas. Imagínense 80,000 personas, 100,000 personas que de repente llegan y no nada más vienen de paso, como los migrantes que van en su recorrido a Estados Unidos. Vienen con un discurso diciendo, vengo a quedarme y establecer mi propio estado, un estado étnico en donde lo que importa para ser ciudadano es ser judío. Esto quiere decir que es un estado excluyente. Nadie que no comparta esta etnicidad, porque no nada más es la religión, pues es la idea de una etnicidad. Nadie que no tenga estas características puede ser considerado igual dentro de este Estado. Ahí ya se tumba una de los mitos y de las mentiras del Estado de Israel. No es un Estado democrático, para nada, no lo es. ¿Por qué? Porque es un Estado segregado. La población palestina, la población que no sea considerada como judía, hebrea, no tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Entonces, empiezan los problemas, empieza la resistencia, empieza la violencia, lo cual es normal. Son poblaciones indígenas que buscan defender sus granjas, sus casas, su forma de vida.
Pero entonces, como pasa en muchos otros movimientos de resistencia, tú eres el violento, tú eres el que no quieres razonar, y entonces te mandamos a la policía, te mandamos a las Fuerzas Armadas, a las milicias israelíes que ya existían, las milicias judías, como la Haganah, el Irgun, que además eran milicias violentas, radicales, para tratar de controlar a la población. Todo esto termina por salirse de control hacia 1947, una vez que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña decide, yo no puedo más con este tema, lo manda a Naciones Unidas, y Naciones Unidas en 1947 determina dividir en 2 estados. De eso tiene 78 años, otra vez, no es mucho tiempo. ¿Qué Naciones Unidas decidió eso? Una Naciones Unidas que acababa de nacer 2 años antes, una Naciones Unidas que está configurada por las grandes potencias. Toda África seguía estando colonizada, no se independizaron hasta a partir básicamente de inicios de la década de los 60. No había representantes de lo que ahora llamamos el sur global. Entonces no hubo prácticamente nadie que hablara en contra de esta partición. Los 13 estados que en ese momento votaron en contra justo eran países descolonizados. La India, países del Medio Oriente, algunos otros de Asia. ¿Por qué votaron en contra? Porque justo como países que fueron colonizados saben el impacto que esto va a tener en la población indígena local. Pero al final del día, igual que ahora, pues no importaba, ¿no? Lo que importaba eran los deseos de las grandes naciones. Y entonces, a partir de 1947, empieza la violencia. Nos quieren hacer creer que el Estado de Israel se extienda a partir de la primera guerra árabe-israelí del 48. La realidad es que no. La guerra árabe-israelí empieza porque el ejército judío ya estaba atacando, masacrando aldeas palestinas, ya se estaban metiendo desde entonces en el territorio que Naciones Unidas había determinado para los palestinos. Desde entonces se eliminaron cientos de pueblos y aldeas palestinas, se masacraron personas, todo esto está documentado. Entonces, la lucha, la guerra continúa. A partir de 1963, con la Guerra de los 6 días, Israel termina por extenderse al resto del territorio. Gaza y Cisjordania, que nunca fueron administrados para los palestinos, a los palestinos nunca les tocó la oportunidad de tener su propio estado. Cisjordania fue administrado por Jordania, la Franja de Gaza por Egipto, hasta el 63, que después, a partir de hace 62 años, Israel entonces ocupa ilegalmente, y esto es reconocido por el derecho internacional, está ocupando militar e ilegalmente estos territorios, junto con los Altos del Golán de Siria, pues también hay esa ocupación. Y entonces, lo que tenemos es una ocupación sistemática, violencia sistemática en contra de los palestinos. No tienen derechos, no tienen libre movilidad en sus territorios, pero además también un borrado sistemático de su cultura, de sus raíces, porque eso es parte de lo que implica establecer un Estado nacional judío. Todos tienen que ser judíos, todos se tienen que conformar a la norma. Para que esto exista, los palestinos no pueden existir. O los quieren expulsar o los quieren exterminar, como es lo que está pasando en Gaza. Por eso hablamos en Gaza de un genocidio. Entonces, parte de lo que se ha hecho para exterminar a los palestinos y su cultura, pues es parte precisamente de la apropiación cultural. Ahora querer presentar alimentos palestinos, incluso por ejemplo la kufiyya, que ya empezaron a hacer su propia versión israelí, todo lo quieren presentar como si fuera parte de la cultura israelí, de la identidad israelí. ¿Por qué? Porque se lo están robando, porque no tienen una cultura, una identidad propia, porque no hay unidad, no hay homogeneidad. Son descendientes de judíos que vienen de todas partes del mundo y que su identidad es polaca, como el caso de Netanyahu, ¿no? Que se tuvo que cambiar el nombre para poder pretender que tiene esta herencia o esta identidad hebrea israelí. Son del norte de Europa, están los judíos sefardíes que venían de España. Sus culturas, sus identidades son las de Europa, son de donde vienen. Estamos hablando de que incluso los que ya nacieron ahí son hijos de migrantes, o sea, 128 años. ¿Cuántas generaciones es eso, no? Sus abuelos migraron, sus tatarabuelos, a lo mejor en el caso de algunos quedaron con el Imperio Otomano. Pero la realidad es esa, son hijos de migrantes, muchos de ellos son migrantes también. Y parte del borrado de esta herencia, pues, ha sido también a partir de lo que se conoce pues como este colonialismo verde, ¿no? Todas estas aldeas que fueron destruidas
tenían que ser borradas de la historia. Y entonces es cuando van a empezar con el proceso de empezar a sembrar árboles, pero para destruir, para ocultar las ruinas de todo esto que quedó atrás. Y antes de hablar de esta parte del borrado, ¿qué pasa entonces con la cuestión de los olivos para Palestina? Los olivos son testamento viviente de la resiliencia palestina, de todas estas generaciones que llevan ahí desde hace miles de años, de su profunda conexión con la tierra. Los olivos se han cultivado en este territorio desde hace 6,000 años. El aceite de oliva, las aceitunas, todo lo que venía de Palestina, todo lo que llegaba a Europa, ¿no?, de este territorio, tiene miles de años ahí. Incluso el olivo más antiguo en la ciudad de Al-Walaya tiene 5,000 años. Muchos de estos olivos, lamentablemente, incluso estos que son históricos, que son más viejos que cualquiera de nosotros, han sido destruidos por parte del Estado de Israel. Los olivos son parte de la simbología sagrada. Por ejemplo, en el caso de los musulmanes, el olivo es mencionado en el Islam, en el Corán. Son el soporte económico, representan 14% de la economía local. Aproximadamente 100,000 familias palestinas actualmente viven del cultivo y la cosecha de los olivos, pero además también son un símbolo cultural muy importante. La temporada de la cosecha es conocida como las nupcias de Palestina, la boda de Palestina, ¿no? Es un encuentro comunal, es un evento en donde todos, grandes y chicos, se juntan para la cosecha, y esta actividad refuerza los vínculos sociales y las tradiciones culturales. Los olivos se han vuelto para ellos símbolo de resistencia y lo que se conoce en árabe como sumud, la idea de la firmeza, ¿no?, la firmeza frente al adversario, precisamente porque los olivos tienen estas raíces profundas. Son árboles además que son endémicos de la región, están hechos para eso, para sobrevivir al clima, para guardar humedad, para poder mantenerse durante miles de años, como este olivo milenario, y seguir produciendo fruto y seguir estando firmes en el territorio. Y son además también símbolo de paz, prosperidad y del inquebrantable espíritu del pueblo palestino. Estas raíces profundas que precisamente anclan su identidad y la esperanza para el futuro. Son parte de la dignidad, la historia, la identidad y sobre todo representan vida para los palestinos. Son muchísimas las cosas que se hacen, que se producen con aceite de oliva, son parte de la alimentación palestina, pero además es una actividad que se transmite de generación en generación, se ve como una herencia sagrada, es un legado de amor, porque los olivos para estas familias palestinas son precisamente parte de la familia. Podemos ver videos, por ejemplo, en donde tenemos ancianitas llorando en el momento en que se encuentran que destruyeron el árbol, porque es el árbol que había sembrado su abuelo, es el árbol que han estado cultivando y protegiendo por generaciones. Son los árboles que ellos conocen, que año con año van, protegen, cuidan, cosechan las olivas, son parte de su vida, no nada más es cualquier árbol. Y esto es parte importante también, cómo reconocemos quién realmente pertenece al territorio. Los pueblos indígenas tienen esta conexión con la tierra, tienen conexión con todo lo que nace de ella, no vienen a cambiarla, no vienen a destruirla, que es lo que ha hecho el Estado israelí. En 1951, el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, decidió que tenían que hacer florecer el desierto. Una campaña nacionalista en donde lo que se iba a buscar precisamente era, pues a través de sembrar estos árboles, cimentar el control del gobierno israelí sobre la tierra. ¿Cómo? Porque sembrar estos árboles, hacer florecer el desierto, era un mecanismo para cimentar el desplazamiento forzado de todas estas poblaciones, desaparecer las ruinas de las aldeas, como les decía. Lo vemos ahorita en Gaza, todo está devastado, pero los gazatíes dicen, de aquí no nos vamos a ir, y aunque sea con los escombros, vamos a volver a reconstruir. El gobierno israelí lo sabe, y por eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Evitar que haya escombros, evitar que haya un lugar a donde regresar, estableciendo estos llamados bosques nacionales. Desde 1967, más de 800,000 olivos han sido destruidos por parte del gobierno israelí a través de este llamado colonialismo verde que les decía. El Jewish National Fund es un fondo que desde 1901 pues, ha operado en todo el mundo juntando recursos para el establecimiento del Estado y para otros proyectos, pero uno muy importante ha sido precisamente la idea de hacer florecer el desierto y de poner todos estos árboles.
Estamos hablando de que han plantado 166 especies que no son locales de la región, entre ellas 50 que son más bien una amenaza al medio ambiente, porque no solo no son especies endémicas, ya sabemos que hay especies que en el momento en que son invasoras, en el momento en el que no corresponden a las características del suelo, lo que hacen es erosionarlo, desgastarlo, no se puede meter cualquier especie de flora o fauna en cualquier lugar simplemente porque así se nos ocurre. Entre ellos, los más problemáticos son los pinos, los eucaliptos y los prosopis, sobre todo el pino verde, ¿no? La idea era también que muchos de estos colonos judíos que estaban llegando de Europa, pues no se sentían en su casa en Palestina, en el desierto, en medio de los olivos. Entonces, la idea también era volver el territorio más europeo. ¿Cómo lo hacemos? Sembrando pinos. Pinos que consumen demasiada agua, pero no la retienen. Pinos que son los responsables de que en abril de este año hubiera los peores incendios que ha habido en la última década, porque precisamente el fuego se propaga. ¿Qué es lo que no nos dicen de estos incendios? Son los mismos colonos israelíes los que los empezaron porque buscan incendiar las tierras agrícolas de los palestinos, estuvieron lanzando también fuego hacia el lado del Líbano, y claro que el fuego no va a decir, me iniciaron los israelíes, me quedo en la frontera israelí y no paso. El fuego se extiende por todas partes y sobre todo cuando tiene este material. ¿Qué pasa con los olivos? Los olivos guardan agua. Por eso son los árboles ideales para ese entorno, porque aunque haya un incendio que es común en esa zona, los olivos resisten, los olivos permanecen. Los olivos son los que evitan que el incendio se extienda todavía más. Entonces, ellos mismos están provocando este ecocidio, ellos mismos están provocando muchos de sus problemas. En 2022 se aprobó una nueva campaña para iniciar un nuevo bosque nacional. Otra vez el objetivo es desplazar a los palestinos, destrucción de tierra agrícola, sobre todo de comunidades beduinas. La idea es que si empiezan a sembrar estos árboles y establecer estos bosques, entonces estas personas ya no pueden reclamar un derecho de propiedad. Entonces, es muy importante reconocer la importancia pues de los olivos, no nada más para los palestinos, sino también como parte de este proyecto colonial. Y es algo muy importante, ahora que en la Flotilla de la Libertad alguien criticaba a Greta Thunberg, ¿no? Y le decía, bueno, tú te encargabas de cosas del medio ambiente y ¿por qué ahora estás con los palestinos? Porque estamos relacionados. No se puede hablar del medio ambiente, no se puede hablar del planeta sin hablar de nosotros, de los seres humanos que lo habitamos. No se puede hablar de los palestinos sin hablar también del ecocidio. No nada más están matando a la sociedad palestina, no nada más están matando su cultura, están cometiendo un ecocidio en la región que además va a tener consecuencias para todos, no nada más para los palestinos. Estos incendios constantes, esta erosión de la tierra, el hecho de que se estén llevando a cabo todas estas transformaciones, al final del día es parte de lo que alimenta el calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que estemos todos conscientes de la manera en la que estamos conectados, aunque pensemos que esto está pasando muy lejos del otro lado del mundo, sí nos afecta de muchas formas que no nos da tiempo tampoco de discutir aquí, pero sobre todo es eso, generar esta conciencia, pues sobre todo, creo que no dejar de hablar de Palestina, pero también reconocer que no es cierto ni que empezó el 7 de octubre, ni tampoco que sea algo milenario. Ahorita nada más con fechas, como les acabo de decir, son 100 años, ¿no? de que están hablando ya de establecer este estado, y sobre todo, además, es una construcción ficticia, es una construcción a partir de la idea del occidental, a partir de la idea de lo que funcionó en Europa y que a través de la colonización le buscaron imponer a todo el mundo. Y a lo mejor sería momento de dejar de defender a capa y espada la idea del Estado-nación, o la idea de que todos a fuerzas tenemos que tener un Estado, porque la realidad es que eso es imposible, ¿no? Tal vez más bien sería cuestión de empezar a imaginar otras formas de relacionarnos, de buscar la manera de organizarnos de manera política, y ya no necesariamente a partir de estos ideales europeos que no solo no corresponden con las realidades geográficas y poblacionales de otras partes del mundo, sino que incluso vemos ahorita con muchos de los problemas que tienen en Europa, hasta para Europa ya empieza a ser obsoleto, ¿no? Entonces, pues yo agradezco nuevamente la oportunidad y sobre todo la iniciativa, el hecho de que tengamos aquí este pequeño olivo que nos recuerde la solidaridad con el pueblo palestino. Y me gustaría cerrar con un poema de Mahmoud Darwish, precisamente el poeta
nacional palestino, el que ellos reconocen como el que más ha expresado el sentir de la población palestina, en donde dice: si los olivos conocieran las manos que los plantaron, su aceite se convertiría en lágrimas. Muchas gracias.